Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jaime Enrique Ortiz Aranda. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas de la UNAD. Actualmente estoy viendo el curso de Computación Gráfica, estoy en el grupo número 15. Y esta es la explicación del código del paso número 3. Entonces, empecemos explicando el código. Esta es la clase main, que ejecuta un gráfica manejador. Gráfica manejador es la clase que me va a administrar a mí la ventana gráfica. Entonces tiene estos atributos: graphicsp, int lx y ly, que tienen que ver con el ancho del lienzo y el alto del lienzo. El lienzo es donde se van a hacer las gráficas. En el constructor ya del gráfica manejador apenas lo ejecuto, entonces me crea una ventana con el título gráficos. Se le indica que no se puede agrandar, que no se puede modificar su tamaño, que se cierre cuando se pulse la X, que no se quede ejecutando en segundo plano. Se le da su tamaño en X y en Y, o sea, ancho y alto. Obviamente este ancho y este alto es más grande que nuestro panel para poder que quepa. Se crea ahora sí el lienzo y se le envían el ancho y el alto. Aquí es donde se van a hacer las gráficas. Y empezó a explicar lo que sería el código para la línea. Entonces, lo primero que voy a explicar pues es que se crea un botón. Lo llamo btn línea y le coloco el título líneas. A este botón le asigno un action listener para que escuche los clics. Y este action listener, pues, aprovechándonos de los beneficios de Java 8, se hace un action listener en forma lambda y lo defino ya dentro. Entonces vamos a ver lo que es el método dibujar línea. Entonces, dibujar línea pertenece a la clase dibujante. Se crea un método estático para no tener que estar instanciando un objeto cada vez que vamos a dibujar. Dibujar línea recibe un graphics G, un int x1, un int x2, un int y1 y un int y2. x1 y1 corresponden a un punto, x2 y2 son las coordenadas de otro punto, que quiere que para este método son el punto de inicio y el punto final, de donde se dibuja la línea. Siguiendo con la explicación del código, entonces tengo que obtengo del lienzo el getGraphics, que lo necesito para poder implementar los métodos. Lo envío la primera coordenada 0, con 0, lx y ly, que son ancho del panel y largo del panel, que en este caso corresponderían a esta línea, 0 con 0, ancho y alto. Luego viene esta otra línea que dice 0, ly, o sea, alto del panel, ancho del panel y 0. Es decir, en x0 y en y el alto del panel, en x0 y en y el alto del panel. Y luego el ancho del panel con un alto 0 sería esta otra línea. Luego tengo dibujante, punto dibujar línea, tengo el x medios con 0 y el x medios con el y. Esta correspondería a esta línea. Es decir, empieza desde la mitad del ancho del panel con un alto 0, o sea, desde acá, y termina en la mitad del ancho del panel con un alto de todo el panel, o sea, hasta acá. Podemos ver cómo funciona. Llevamos las líneas, ahí se ven correctamente las líneas. Ahora viene el código de los círculos. Entonces, igual que en el anterior código, esto ya pues no lo voy a explicar. Vamos a ver cómo se maneja este dibujar círculo.
dibujar círculo también es estático para evitar estar creando los objetos. Y dice que crea un draw oval. Bueno, draw oval recibe como parámetros un punto de referencia, x, yo le coloco x1, y1, y recibe un ancho y un alto, que es un oval. Pero en este caso, como vamos a dibujar círculos, entonces vamos a hacer que su ancho y su alto sean del mismo tamaño, y a eso le vamos a llamar el diámetro. Y va a ser el diámetro, porque eso entonces correspondería, digamos aquí, desde un punto hasta el otro punto. Ese sería su diámetro. Sigamos con la explicación del código entonces. Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir el tamaño de los círculos. En este caso, yo para el diámetro del círculo grande y central he elegido un número de 120 píxeles de diámetro y el otro un 40 píxeles de diámetro, más pequeño. Lo primero que vamos a hacer es dibujar el grande. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues entonces lo vamos a ubicar en la mitad del ancho del panel y luego en la mitad del ancho del panel, pero en posición vertical. Es decir, que hemos ubicado la mitad del panel. Y si dibujáramos allí, entonces nuestro círculo quedaría acá. Este sería el punto que acabo de mencionar, y si lo dibujáramos así quedaría. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a restar en y la mitad de su diámetro y en x la mitad de su diámetro. Entonces, resto la mitad de su diámetro y resto la mitad de su diámetro y envío acá el diámetro. ¿El diámetro qué es? El diámetro que ya habíamos puesto. Esto pues tiene una restricción, y es que estos números tienen que ser pares. Y se es así para que evitar el casteo, el redondeo. Ahora vamos a hacer otro círculo, entonces lo ubicamos en la posición 0,0, su punto de referencia, y le enviamos el diámetro del pequeño. Es decir, este círculo sería este círculo de acá. Luego, lo que vamos a hacer es calcular este de acá. Aquí sería en x0 y en y sería todo el ancho del lienzo. Entonces lo que voy a hacer es restar solo en x el diámetro del círculo. Aquí tengo, resto en x el diámetro en y0 y envío el diámetro del círculo. Para hacer el círculo de abajo, entonces, si lo coloco como el ancho del lienzo y el alto del lienzo, me quedaría el círculo acá. Entonces debo de restar su diámetro en lo alto como en lo ancho. Y ese sería este de acá. Le resto al diámetro, al ancho del diámetro del círculo y a lo largo del diámetro del círculo. Y finalmente me quedaría este círculo de acá, que lo podemos apreciar en x en 0 y en y sería todo, pero menos el diámetro en y. En x es 0 menos el diámetro en y le enviamos el diámetro del círculo para que veamos cómo funciona esto. Entonces le damos a círculos y se ve correctamente. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que se pueden escoger otros números. Por ejemplo, voy a hacerlo un poco más grande, voy a colocar aquí 150 y acá voy a colocar 90. Corro la aplicación y le doy a círculos. Ya vemos los círculos más grandes. Y aquí sigue la explicación de los polígonos. Entonces no voy a profundizar acá porque no es objeto de la guía, pero vamos a ver el método de dibujar polígono. Recibe un entero, recibe una raíz de enteros de x y recibe una raíz de enteros de y, que cada raíz en su posición, en la misma posición, sería una coordenada de puntos, que recibe coordenadas de puntos. Y al final tengo que indicar cuántos puntos hay, entonces tomo una de las dimensiones y le saco la cantidad de datos que hay.
En este caso aquí se dibuja un trapecio y acá se dibuja un cuadrado de ancho y alto de 100 menos 10 de 90 píxeles. Vamos acá en polígonos, trapecio y el cuadrado. El método rectángulo entonces recibe igualmente ese graphics G. También recibe un X1 y Y1 correspondientes al punto de referencia de donde se empieza a calcular el ancho y el alto. Recibo el ancho y el alto y ya con eso puedo dibujar un rectángulo. Explicando ya el método del rectángulo, entonces envío el graphics P, lo pongo en la posición 0,0, que sería el punto de referencia, y allí envío el ancho y el alto. Este -1 es para corregir. Recordemos que esto empieza desde 0, es decir, en la posición 0. Entonces ese -1 es para que se vea la línea final, las líneas finales, la de abajo y la derecha, la de la derecha. Borrar, simplemente le digo al lienzo que cree un rectángulo, un crear rect, o sea que borre. Envío la posición desde 0,0, desde el ancho con el alto. Ahora creo un JPanel para meter los botones que he creado y meto el BTN rectángulo, el BTN línea, el BTN círculo, el BTN polígono y el BTN borrar. Añado al panel, a la ventana, esos botones. Añado a la ventana el lienzo, que es donde se ocurren nuestros dibujos. Luego a la ventana le digo que yo voy a ser quien va a manejar las posiciones de los elementos. Y luego le digo a la ventana que se muestre. Entonces le damos play. Le doy rectángulo, aparece el rectángulo. Luego le doy líneas, aparecen las líneas. Luego le doy círculos, aparecen los círculos. Y ya esta sería la imagen acoplada. Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención.